Estamos en un tiempo donde el Señor puso en nuestros corazones trabajar con el tema una iglesia viva, activa, efectiva y de buenos frutos. Y en este primer trimestre del año vamos a trabajar con esa primera parte del tema, que somos una iglesia viva. Una iglesia viva, y vamos a estar estudiando y vamos a estar buscando lo que Dios nos quiere decir a nosotros de por qué somos una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? ¿Cómo nos convertimos en una iglesia viva? Y el tema de esta mañana que Dios puso en mi corazón se llama el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia. Y estamos ahí en Hechos capítulo 1, esos primeros versos de Hechos hasta el versículo 8. Vamos a estar leyendo. Cuando usted lo encuentre, diga amén. Si su capacidad lo permite, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de nuestro Señor y Dios Padre celestial. Yo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Me gusta cómo se expresa esta lectura en la versión Palabra de Dios para Todos. Yo creo que es una lectura bíblica que todos conocemos bastante bien, estamos familiarizados con ella. Así que quisiera darle ese toquecito de cómo lo menciona la Palabra de Dios para Todos, o PDT. Hechos 1, del 1 al 5. Dice: estimado Teófilo, en mi primer libro escribí sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó, desde el principio hasta el día que fue llevado al cielo. Antes de irse, Jesús dio órdenes por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. Después de morir, Jesús se les apareció a los apóstoles y pasó 40 días con ellos, dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios. En una ocasión estaban comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Quédense aquí para recibir la promesa del Padre, la cual ya les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron: Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús le contestó: el Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas. A ustedes no les corresponde saberlo, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y hasta lo último del mundo. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y allí causa cambios y allí causa una transformación que nosotros necesitamos para parecernos más a ti y acercarnos más a ti. En esta hora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, habla nuestro entendimiento, habla nuestro corazón, habla nuestro cuerpo, habla toda nuestra vida y derrama tu manifestación sobre tu iglesia con poder y con autoridad. Que hoy se marque un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, divide este mensaje en decenas de partes para que cada uno de nosotros nos llevemos la parte, Padre Santo, que tú quieres trabajar en nuestra vida. Y que como iglesia y un solo cuerpo podamos elevarnos a cumplir tu propósito, tu voluntad de ser una iglesia viva en esta tierra, Señor. A ti damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puedes sentarte. Aleluya. Voy a explicar un poquito lo que está pasando con esta carta antes de entrar, con este libro, antes de entrar de lleno a unas áreas bien específicas. El nombre Teófilo
significa literalmente amado por Dios o conlleva la idea de ser amigo de Dios. Hay momentos en que cuando se estudia la palabra se creía que eso podía ser como que un nombre clave, como Teófilo, como que se le está escribiendo a una persona, se le está escribiendo a un grupo secreto que estaban buscando, estaban siendo perseguidos y querían hacerle llegar una información, y para no tirar a nadie al medio decían: Teófilo, tú que eres amigo de Dios, como el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Entonces, pues al principio cabe en esa discusión de que se le está escribiendo, que está escribiendo Lucas. Este libro, de hecho, es como la segunda parte del Evangelio de Lucas. Es como que una continuación de Lucas, que era un médico, que era un investigador, que se dedicó gran parte de su tiempo a estudiar los hechos de Jesucristo, lo que ocurrió, cómo llegó a la tierra, cómo nació. Nosotros en diciembre tuvimos el reto de leer el Evangelio de Lucas, un capítulo por día hasta el día 24. Y ahí pudimos ver unas narrativas específicas que Lucas hizo para todos los que iban a estar leyendo ese evangelio. Pues Lucas continúa, y hay veces que ha habido quizás diferentes puntos de vista, sin llamarse Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo, porque ciertamente es el Espíritu Santo quien obró sobre aquellos hombres y aquellas mujeres para que pudieran hacer la obra de Dios en medio del tiempo que ellos fueron designados. De la misma forma que nosotros ahora, nosotros todo lo que hacemos no es por poder propio, no es por voluntad propia, sino es por lo que el Espíritu Santo de Dios te revela a ti como iglesia de Cristo, para que tú salgas al mundo a impactar con el mensaje del Evangelio, que no puede ser callado. Así que eso es bien importante, que ese mismo Espíritu Santo que está ahí a punto de esta lectura, a punto de recibir esa promesa de esos hombres y mujeres, es el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo Espíritu que mora en nosotros tan pronto nosotros decimos: Jesucristo, yo quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi alma. Es el mismo Espíritu Santo, es la misma presencia de Dios. Pero cuando usted lee, continúa leyendo, lo más seguro es que esta escritura fue enviada a una persona concreta, ¿verdad? A una persona establecida, de carne y hueso, por decirlo así. Basado en que en este tiempo habían personas que eran muy apreciadas porque podían tener una posición alta, quizás dentro del gobierno romano, ¿verdad? Habían personas, porque cuando se dice excelentísimo, le está dando honra, le está dando honor a la persona que lo está escribiendo. Y Pablo también utilizó ese mismo término para escribirle a Félix y a Festo. Eso lo vemos en Hechos 23 y en Hechos 26. Por lo tanto, se cree que quizás Lucas le está escribiendo a una persona en particular, y que esa persona ocupa un lugar o un rango o una posición de alta estima, de alto poder y autoridad, quizás dentro del imperio de Roma. Así que es un buen punto, ¿verdad?, para estudiar. Es una curiosidad, no afecta en nada el mensaje que se está enviando, pero es un buen punto curioso para nosotros poder encontrarnos en la idea de que la iglesia de Cristo tiene autoridad para hablarle a los gobernantes, para hablarle a los líderes, para hablarle a aquellas personas que están en eminencia y que necesitan ser dirigidos por el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones para el pueblo, para la nación donde ellos están ejerciendo su liderato. Oye, hay otra cosa que me llama la atención, que es que Jesucristo está con sus discípulos luego de resucitar de entre los muertos. Hay unas teorías de conspiración que decían que Jesucristo no había resucitado de entre los muertos, que su cuerpo había sido robado o que nunca murió, que simplemente estuvo ahí y no llegó a una muerte completa y que se recuperó y que siguió andando.
porque nunca se encontró un cuerpo, pero nosotros sabemos que nunca se encontró un cuerpo, porque ese Jesucristo fue levantado de entre los muertos, llevando la victoria sobre la muerte y dándonos a nosotros el poder y la autoridad en su nombre. Esa es la base del evangelio, que nuestro Redentor vive y que aún del polvo se levantará, aleluya, y que seremos transformados y renovados. Ese es el centro del evangelio, lo que nos mantiene a nosotros de pie. Y nosotros podemos decir, pero de la misma forma en que se dice que se resucitó, también se puede decir que se robaron el cuerpo. Pero Dios se encarga de tener pruebas, algunas pruebas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Se le presentó a María Magdalena, a Juana, María, madre de Jacobo, y otras que andaban con ellas en Lucas 24:10. 2. Se le presentó a los hombres que se dirigían hacia Emaús en el camino en Lucas 24:13 al 34. 3. Se aparece a sus discípulos y en un momento que ellos se encontraban a puerta cerrada, que estaban quizás temerosos, Jesucristo entra en la habitación. La puerta estaba cerrada y dice: Shalom, paz a vosotros. Y ellos están confundidos porque están encerrados. ¿Y qué es lo primero que piensan? Como quizás pensaron en algún momento: un fantasma, un espíritu. Y Jesucristo le dice, para evitar la confusión: yo tengo hambre, ¿tú tienes nada de comer por ahí? Y le dieron pescado a comer. Un espíritu no come. Pero ahora Jesucristo, que era 100% hombre y 100% Dios, habiendo vencido las leyes de la naturaleza, puede atravesar la pared, pero al mismo tiempo puede tener contacto contigo y participar de lo que tú participas. ¿Tú entiendes? Entonces podemos decir, es 100% Dios, pero era 100% hombre en ese momento también. Tangible, y le decía: aquí están las heridas de mis manos, de mi costado, de mis pies. Mira, ¿quieres tocar? Cacho, no sabemos, ahora creemos, ¿verdad? Que eres tú. Pero para no dejar eso ahí, en 1 Corintios 15 Jesús se le aparece a más de 500 personas a la misma vez. Porque es fácil reunir un grupo de personas y ponerse de acuerdo, un grupo pequeño, y decir: vamos a decir esto o a cuadrar esto o aquello. Pero cuando tú te le presentas a 500 personas o más a la misma vez, ¿cómo tú le lavas el cerebro a toda esa gente para que diga lo mismo? Imposible. Imposible. Así que Jesucristo muestra evidencia de que resucitó de entre los muertos, que había muerto. ¿Tú sabes por qué? Porque los soldados romanos eran expertos en la tortura y llevarla a las personas a la muerte. Ellos no se iban a equivocar en eso. Ellos no iban a hacer un trabajo incompleto. Por eso cuando estaban en la cruz, a algunos les rompieron las piernas. Y él, como ya estaba muerto, pues para asegurarse, ¿qué hicieron? Enterraron la lanza en su costado para asegurarse que aquel hombre estaba muerto. Así que había evidencia tangible de que estaba muerto, pero ahora había una evidencia tangible de que él estaba vivo. Entonces, en el versículo 3 de ese capítulo 1 de Hechos que leímos, es la única referencia bíblica que se hace al tiempo que Jesucristo estuvo vivo luego de la resurrección. Dice 40 días. Y esos 40 días son tan impresionantes porque en ese tiempo Jesucristo estaba instruyendo a sus apóstoles del reino de Dios utilizando las escrituras. Aún aquellos que iban camino a Emaús, cuando Jesucristo parte el pan y se les revela, que luego se les desaparece, dice: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Oye, si hay algo que nosotros como iglesia tenemos que entender, es que nosotros, lo que nos conecta y nos revela un Dios vivo y de poder, es su palabra que ha sido manifestada, escrita, y la tenemos todos nosotros, ya no solamente en libros, sino en dispositivos o audible, para que nosotros podamos escuchar y meditar en ella.
Esa es la palabra que nosotros cada día tenemos que estudiar. Esa es la palabra que nos va a permitir a nosotros reconocer la verdad de Dios y poder identificar si algún viento de doctrina humana se está colando dentro de las congregaciones que pueda desviar la congregación de su mirada a Cristo. La escritura de Dios es lo más importante para el ser humano, porque es como nosotros podemos conocer a Dios. Es quien nos revela a Cristo. ¿Ok? Así que nosotros, lamentablemente, en los tiempos que estamos viviendo, la teología de muchas personas se basan o en versículos aislados o en canciones o en lo que pueda decir alguna palabra. Usted, como cristiano, y en mi exhortación, usted no puede dar por sentado todo lo que yo puedo decirles de un altar. Es su responsabilidad luego de esto usted poder corroborar con la palabra lo que se está hablando, porque yo soy igual de humano y nos podemos equivocar. Y muchas veces yo me he visto que yo dice, ay, eso que dije no era la forma correcta de decirlo, o me equivoqué en algún detalle, algún dato. Lo podemos hacer. Les pasa a todo el mundo. Hay personas que ponen a Moisés en el arca de Noé. Aleluya. Así que esos errores pueden ocurrir. Una cosa es un error involuntario y otra cosa es un error que se pueda convertir en una doctrina o una enseñanza donde se quiere basar la vida espiritual de un cuerpo o de una iglesia. Ahora, a mí me llama tanto la atención porque durante ese tiempo de resurrección se produce un cambio en la vida de sus discípulos. Un cambio espectacular. Y tú me puedes decir, pastor, ¿por qué? Porque durante el tiempo de la crucifixión los discípulos estaban temerosos, quizás desilusionados, tenían miedo de su vida. ¿Y qué hicieron? A Jullir Crispín. Se fueron y se escondieron. Estaba profetizado, heriría al pastor y las ovejas serían esparcidas. Así que entonces en ese tiempo de la muerte, de la tortura y la muerte de Jesucristo, sus discípulos, ¿qué pasó? Se escondieron, algunos se alejaron, porque cuando se les presenta Jesucristo allí a los discípulos, no todos estaban. Ustedes hemos escuchado el relato de Tomás, que no estaba allí, y se le hacía difícil creer que Jesucristo había resucitado, porque fue testigo de la tortura, de la muerte de Jesucristo. Decía, tacho, de eso nadie sobrevive. De eso nadie sobrevive. No hay hombre en la tierra que pueda sobrevivir tan imponente castigo que recibió Jesucristo, como el que recibí yo ayer jugando dominó en casa de Héctor. Aleluya. Pero estoy de pie. Ahora, luego de la resurrección, luego de ese tiempo, dejaron de temer. Cambió su sistema, cambió su programación. Y los que en un momento dado se estaban escondiendo porque tenían miedo de perder su vida, salieron de ese tiempo con Jesucristo dispuestos a arriesgarlo todo y entregar su vida para que el mensaje del evangelio fuera predicado a toda criatura en toda nación. Oye, ese tiempo de los 40 días, ustedes, no es que uno se deje llevar tanto por la numerología, pero cuando usted busca 40, en los 40 días o 40 años, se habla de transición, se habla de gobierno, se habla de cambio de mentalidad. Así que fue un tiempo el que el Señor estaba con ellos para que una vez más fueran revestidos del Espíritu Santo que estaba con Jesús, que fuera y estuviera también con sus discípulos, sabiendo que su verdad estaba viva. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Sabiendo que su verdad estaba viva. Si mi verdad está viva, yo voy a luchar por la verdad que yo tengo en mi corazón. Yo no voy a permitir que nada pueda ocultar o desviar la verdad que ya yo tengo en mi corazón. Tan cierto como respiramos para estar vivos, es que Jesucristo está vivo para darnos salvación, que venció la muerte. Aleluya.
La resurrección de Cristo en el corazón del ser humano transforma la vida, quita el temor y nos otorga el deseo de compartir ese gran amor con los demás. Por eso usted está aquí. Por eso yo estoy aquí. Porque en un momento dado de la vida yo recibí el impacto de la verdad del Mesías, del Jesucristo resucitado, que me decía: ven y haz discípulos en todas las naciones y bautízalos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo en el nombre de Jesucristo. Así que Jesucristo estaba con ellos, y mientras Jesucristo caminó en esta tierra, el predicar y la enseñanza de Jesucristo era: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué? Porque el rey estaba con su pueblo. El reino de los cielos ya no estaba lejos. En el Antiguo Testamento era Dios allá y el pueblo acá, por elección del pueblo. Porque cuando Dios quiso acercarse con el pueblo tuvo temor de la santidad y el poder de Dios en aquel lugar. Y le dijo a Moisés: no, vete tú y tú nos das el mensaje. Pero la idea de Dios es siempre estar con su pueblo, con su gente. Por eso en el jardín del Edén caminaba con Adán y con Eva, los visitaba todas las tardes. Había una relación estrecha. Es el pecado lo que rompe una relación. Es el pecado lo que nos aleja de Dios, porque si Él es santísimo y yo estoy corrompido por el pecado, si yo me acerco a Él, literalmente muero. Porque Él es santo y su santidad no se contamina con nada. Por eso cuando los enfermos y los leprosos se acercaban a Jesucristo cuando Él caminaba, Él no se contaminaba. Él santificaba a aquel que venía con Él en la enfermedad. Tú sabes, por eso cuando nosotros venimos delante del Señor manchados por el pecado, Él no se ensucia las manos con nosotros. Él nos santifica con su pureza. Él nos santifica con su santidad. Por eso Él está por encima de todo lo que nosotros podemos vivir, todo lo que nosotros podemos padecer. Por eso Él no se rinde con nosotros, porque Él sabe que tiene el poder y la capacidad de transformar nuestra vida. Está de nosotros internalizar, pensar que yo no puedo cambiar solo, que yo necesito de Él. Entonces tenemos que decir, como decía: ven tal y como estás. No te arregles. Si te pudieras arreglar solo, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz. No puedes arreglar tu vida solo, sola. Necesitas de la presencia de Dios en tu vida. Por eso Él descendió a esta tierra, porque no había nadie que pudiera hacer ese trabajo. Y Él dijo: pues yo voy, porque los amo tanto. Ese chorro de cabezones, yo los amo tanto que yo les voy a garantizar a ellos, si ellos lo quieren, la transformación de su vida y la santificación de su alma. Entonces, en Jesucristo le decía que se había acercado el reino, pero para que el reino permaneciera en medio de ellos, tenía que llegar el Espíritu Santo. Porque Jesucristo, limitado a su cuerpo humano, podía estar en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo es el mismo Dios que ya no solamente está en un lugar a la vez, está en todos lugares, en todo tiempo, a la misma vez. Y está en mi corazón como lo está en el tuyo. Y me habla a mí como te habla a ti. Eso no es exclusivo de nadie. Como hay personas que quizás quieren hacerse pasar por encima. No, el Espíritu Santo está dispuesto para todo aquel que lo anhele de corazón y que desee vivir una vida santificada, dirigida por su presencia. Y nosotros tenemos que entender que nos encontramos en ese tiempo de la gracia, donde no merecemos ese amor, donde no merecemos ese favor, pero que Él lo otorga gratuitamente, porque ya Él pagó el precio para que tú y yo podamos recibirlo en una manera especial. Así que el reino de los cielos está entre nosotros. El reino de los cielos está en nosotros, porque en mí vive el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo estoy comenzando a vivir la eternidad ahora.
entendió eso? Usted, cuando acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, usted comienza a vivir la promesa de la eternidad ahora. Porque el día que partamos de esta tierra, oye, el alma vuelve al cielo, el alma vuelve a Dios quien la dio. Lo que se queda aquí es este carapacho, con todas las enfermedades y con todas las cosas que podamos tener. Esto se queda aquí. Los trasplantes se quedan aquí, las prótesis se quedan aquí. Usted sabe, cuando usted abre esa caja de muertos de algunas personas que ya llevan tiempo y tenían prótesis, todo es polvo y quizás un pedazo de stainless steel. Y tú dices, ¿cómo llegó ese pedazo de stainless steel ahí? Bueno, que eso estaba adentro. Ahí me salió otro mensaje. Lo que tenemos adentro, en algún momento dado va a salir a la luz. En algún momento dado va a ser expuesto. Todo lo que tengamos dentro de nuestro ser, sea bueno o sea malo, va a salir a la luz. Porque en la presencia de Dios no hay nada oculto. Aleluya. Yo me emociono. Estoy tratando de aguantar la gana de llorar aquí. Entonces, en el libro de Hechos se narra el comienzo de la misión de la iglesia. Esa iglesia que usted y yo formamos parte en el día de hoy, que se levantó con poder en el día de Pentecostés. Era necesario que Jesús ascendiera al cielo para que el Espíritu Santo continuara la obra que Él comenzó en la tierra. Ahora, ¿quién es este Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad, no por orden de importancia, sino por orden de revelación. Estudiamos a Dios Padre en el Antiguo Testamento, estudiamos a Dios Hijo en los Evangelios y en el Nuevo Testamento, y también en el Nuevo Testamento estudiamos la persona del Espíritu Santo. Pero aún estos tres se revelan desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Lo que pasa es que en sus manifestaciones cada uno tomó un rol principal en lo que estaba haciendo. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, en el Génesis capítulo 1 versículo 1, dice: en el principio, esto es palabra de Dios para todos también. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba, se paseaba, se movía sobre las aguas. Quizás tú puedas sentir hoy que tu vida está como Génesis 1:1, oscura, desordenada, pero la presencia de Dios te rodea. Pero la presencia de Dios está esperando el momento justo para organizar todo lo que está desorganizado en tu vida y ponerlo a funcionar de la manera en que Dios fue la intención de que fuera desde el comienzo: puro, santo, agradable. Porque nosotros no estamos llamados a vivir en desorden. Nosotros estamos llamados a vivir en santidad y en el orden de Dios, porque ahí hay plenitud de gozo. Oiga, ahí hay plenitud de gozo en la presencia de nuestro Señor. Así que quizás podemos sentir que en el abismo o en la oscuridad podemos sentirnos regados. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Podemos sentirnos regados y a mí me encanta cuando yo me levanto en casa. Esto es mi mente organizando mi vida, mi día desde el comienzo. Yo me levanto y lo primero que yo hago es que yo tiendo la cama. Esa es la primera victoria de mi día. Literal, tender la cama. ¿Por qué? Porque siento que mi vida empieza organizada. Mi día empieza en orden. Y hablamos de eso la semana pasada aquí, pero es algo que usted va a ver. Hay cosas que yo voy a repetir mucho, porque en la repetición se nos queda grabado. En la repetición hay muchas cosas que se nos quedan grabadas. Anoche compartíamos allí en casa. Héctor, me diste chiva, Héctor, en los dominos, pero está bien. Pero ayer compartía con el hijo de Héctor y con Héctor allí, un grupito que tuvimos en la casa.
Y de momento Marieli me dice, pues, pastor, para que te dé unas palabras. Y a rayo, yo creía que yo iba a comer. Y me puse rapidito a buscar en mis notas y recordé cuando yo trabajaba en Walmart de Fajardo. Yo empecé trabajando en Walmart en el departamento de fotos revelados. Y allí en el departamento de fotos revelados había un cuarto oscuro donde yo no sé, yo creo que casi todos los que estamos aquí podemos recordar los rollos de 35 milímetros, los 110, las cámaras, todos podemos recordar ese tiempo que un rollo de 32 fotos te tenía que dar para una semana de vacaciones. Entonces cuando tú llevabas el rollo a revelar, tú si te das loco por verlo y de momento veías, cerré los ojos, o estaba mirando para allá, o se movió, o como mi mamá se retrató el ojo muchas veces, tenía la cámara al revés. Entonces, no había una oportunidad de cambiar la foto. Ya pasó, ya el momento pasó, ya el tiempo pasó. Y la emoción que era el llevar a revelar una foto, revelado en 1 hora de Raola. ¿Tú te acuerdas de eso? Entonces tú lo llevabas ahí, tú te quedabas por la tienda dando vueltas, pero mirando el reloj, loco, porque llegara el tiempo de recoger la foto y abrías ese sobre y lo tirabas para el lado y empezabas a ver fotos. Y muchas veces había alegría y otras veces había decepción porque decía, ay, se dañó la foto. Chicos, ¿por qué miraste para allá? Tenías que estar mirando para acá. Imagínense los fotógrafos de boda y todo eso. La tensión que era ser un buen camarógrafo. Ahora con estos aparatos tiramos fotos como si supiéramos lo que estamos haciendo. Y es que ese aparatito es tan inteligente que lucimos bien, ¿verdad? Yo creo que así la obra del Espíritu Santo nos hace lucir bien, aunque nosotros no sepamos plenamente lo que estamos haciendo. Oye, ese es otro mensaje. Aleluya. Así que, pero en ese proceso, en un cuarto oscuro, tú sacabas el rollo y comenzabas a pasarlo por una serie de baños químicos. Y esos baños químicos comenzaban a quitar de aquel revelado, de aquel rollo, comenzaba a quitar las cosas que no debían estar allí. Y en la oscuridad comenzaba a surgir una imagen. De la oscuridad comenzaba a surgir una imagen. La imagen que en algún momento dado tú planeaste para que quedara plasmada en una fotografía. Quizás hay momentos de oscuridad en nuestra vida que no sabemos, no entendemos lo que estamos viviendo, que nos sentimos en un tiempo oscuro. Señor, no me hace sentido lo que estoy viviendo. Y estamos pasando procesos, Señor, porque tú me permites que yo esté pasando por este proceso. Y el Señor lo que nos está dejando saber que aún en medio de la oscuridad son sus manos las que está pasando ese rollito de un químico a otro hasta que lo pasa por la máquina que va a sacar a luz la imagen que fue la intención que estuviera allí. Quiere decir que en tu vida quizás te sientas en el cuarto oscuro, quizás te sientas procesado, pero las manos de Dios están con tu vida, te están procesando, están quitando todo aquello que no debe estar allí, porque cuando salga a la luz la imagen va a ser la imagen que Cristo planificó desde el comienzo del tiempo que fuera tu vida, para todas aquellas personas que necesitan ver y escuchar lo que Dios está haciendo contigo y a través de ti. La imagen, lo que Dios trabaja en la oscuridad y en el secreto, saldrá a la luz. Aleluya. Entonces, podemos saber que en nuestro proceso el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Y cuando hablamos del papel del Espíritu Santo, podemos discernir por lo menos 4 áreas generales que el Espíritu Santo trabaja en la vida del ser humano. Recuerde que para nosotros ser una iglesia viva, nosotros necesitamos ese hálito del Espíritu, porque cuando Dios creó al ser humano y dice que Él tomó barro y con sus manos los creó, ¿estaba vivo? No, pero tenía forma. Y Él sopló en su boca y fue aquel hombre, aquel muñeco, un ser viviente, porque el Espíritu de Dios entró en el cuerpo. Oye, por tal motivo, cuando nosotros estudiamos, la mayoría de los casos de personas que quizás tienen grandes posiciones, dinero, fama, son reconocidos en el mundo,
cuando usted escucha muchas de sus historias que las han hecho públicas, sienten un vacío y que no tienen la plenitud de la felicidad en su vida. ¿Por qué? Porque tú puedes tenerlo todo en el mundo, pero si tú no tienes la presencia de Dios en tu corazón, el Espíritu de Dios, estás vacío. ¿De qué sirve ganar todo el tesoro del mundo y que se pierda nuestra alma? No sirve de nada, porque fuimos creados con el soplo de vida de Dios. En nuestro ADN se necesita el respiro de Dios para que el ser humano no exista, sino viva. Porque hay muchos que existen, pero pocos están disfrutando la vida que tienen que pasar en esta tierra. No es que todo va a ser placentero, pero cuando pasamos un momento difícil y de momento el Señor nos da la capacidad y vencemos ese tiempo y nos graduamos o vencemos la enfermedad y estamos en remisión, que ya no hay cáncer, aleluya, nosotros podemos decir: es que la presencia, el soplo del Espíritu en mi vida me completa, me llena. Ahora, el Espíritu Santo, una de sus funciones es que nos regenera. Oye, Jesús cuando habló con Nicodemo, Jesús le declara a Nicodemo la verdad de que para entrar en el reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo. A lo que Nicodemo, un erudito, un maestro de la ley, decía: pero ¿puede un hombre luego de adulto introducirse de nuevo en el vientre de su madre para volver a nacer? Y él le dice: no, te estoy hablando una verdad espiritual, de que nosotros tenemos que ser regenerados y cambiados porque el pecado nos dañó y tenemos que volver a la base, al fundamento, tenemos que volver al origen para que este Espíritu, que fue el que nos dio vida, que fue designado para que viviera en nosotros, vuelva a arreglar todas aquellas cosas que fueron dañadas por el pecado. ¿Me entiende? Entonces eso es como que el principio de las células madre, yo puedo decir así, ¿verdad? Con las de todas las células madres, son células que ayudan a regenerar otras cosas y arreglan. Pero el Espíritu Santo de Dios, nuestra vida espiritual de pies a cabeza, la arregla, la compone, le da orden y le da un funcionamiento perfecto para que nosotros pudiéramos entrar. Mira, nosotros nos hemos corrompido por tantas cosas que el mundo ofrece. Y en el Antiguo Testamento, Moisés le dijo a los israelitas, antes de entrar a la tierra prometida: el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Qué le está diciendo eso? El Señor va a extirpar, va a sacar de ti todo lo que aprendiste de los dioses aquellos egipcios, todo lo que aprendiste que no viene de la naturaleza de Dios. Él lo va a extirpar, Él lo va a sacar para que quede limpio tu corazón y puedas entonces aprender a amar a Dios y puedas vivir eternamente. Así que en nuestra vida quizás podemos pasar momentos en que Dios aprieta, pellizca, jala, saca. Eso duele, eso molesta, eso es incómodo, pero es para el beneficio de nosotros. A veces creemos que para que si algo es de Dios todo sale bien, a pedirle boca. No, Dios va a hacer lo necesario para que tu vida caiga en orden. Quizás tiene que quitar algo en tu vida, quizás tiene que añadir algo a tu vida, quizás tiene que modificar lo que ya está en tu vida. Pero si tú no necesitaras cambio, si yo no necesitara un cambio, pues Jesucristo murió en vano. Porque desde que nacemos estamos corrompidos por el pecado. O no hemos experimentado, la gran mayoría de nosotros, que viene un niño, un hijo, un nieto, un sobrino, que lo estamos educando en la verdad de Dios, y de momento se quedó una galletita de chocolate encima de la mesa y la alcanzó y se la comió escondido o escondida. Y tú le dices: ¿qué pasó con esa galleta? ¿Te la comiste? No, pero tiene toda la boca llena y las manos llenas de chocolate. ¿Le enseñaste a mentir? No. ¿Y de dónde sacó eso? Hay una naturaleza que el pecado sembró en el hombre, que nos desvía aún sin
la malicia o la maldad que pueda haber en el ser humano nos desvía desde pequeño. Quiere decir que nosotros todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser regenerados. Ahora, otro punto es que el Espíritu Santo quiere vivir. Una de las funciones es que reside en la vida del ser humano y quiere permanecer allí y quiere llenarnos. En el Antiguo Testamento nosotros vemos que normalmente el Espíritu Santo bajaba, descendía sobre el profeta, descendía sobre en el lugar santísimo y hablaba con el sumo sacerdote, hablaba con Moisés, le revelaba al profeta lo que él quería que dijera al pueblo, y luego era elevado, no era permanente en él. Pero nosotros vemos que en el Nuevo Testamento, cuando llega el Espíritu Santo llega a morar, a vivir, a llenar este cuerpo, a llenar este carapacho. Entonces, nosotros podemos leer en la Escritura, en 1 Corintios 3, que dice: ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Entonces, yo tengo que cuidar mi cuerpo, porque aquí es donde Él decidió morar. La Biblia dice que Él no puede habitar en templos creados por manos humanas, pero mi cuerpo no lo creó una mano humana, aleluya. Mi cuerpo lo creó el arquitecto, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que si cae ahí el eslogan de que mi cuerpo, mi decisión, te equivocaste. Ese no es tu cuerpo, y lo que está dentro de ti tampoco te pertenece. Es un regalo de Dios, porque herencia de Jehová son los hijos, fruto de estima, ¿verdad? Estima el fruto del vientre. Así que lo que nosotros somos no es de nosotros, es de Él. Tenemos que cuidarlo. Y rápido la gente quizás se va y puede decir, porque esto es lo primero que sacan: los tatuajes, la pantalla y la glotonería. Usted entiende, ¿verdad? Es bien fácil señalar a otro, pero quizás lo que yo estoy haciendo me está dañando el templo de Cristo. Que yo estoy pensando, que yo estoy viendo, que afecta a mi corazón, que afecta a mi interior. Yo tengo que proteger esto, porque esto le pertenece al Señor. Así que tenemos que velar qué estamos viendo con estos aparatitos. Bendito, si se dicen que los ojos son la ventana del alma, y se los damos a nuestros hijos y no los supervisamos. ¿Te entiendes? Entonces Dios nos está llamando a que nos santifiquemos, a que el Espíritu Santo de Dios habite en nosotros. Y cuando quizás venga algo, mira, te voy a decir esto, espero que nadie me malentienda, es poder expresarlo de la manera correcta. Cuando se te presenta algo en la vida, ya sea un aparato electrónico o que estés caminando, y tú ves algo que no tendrías que ver, en esa primera instancia que se te presentó algo, tú no tienes control de eso. Y lo viste y tú dices: ay, Señor Santo, aleluya. Espero que digas eso. Y pasó y siguió. El problema es volver a buscar lo que se te presentó, porque ya ahí hay una intención. Al principio no hay intención, simplemente el diablo es puerco, y él va a presentar a ver si tú resbalas y caes. Entonces, por eso parte de nuestra oración es: Señor, no permitas que yo caiga en la tentación. La tentación no es pecado. El yo volver a la tentación que se me presentó, sí, eso es pecado. Entonces, yo tengo que cuidar de mi cuerpo, y como se me va a hacer más fácil cuidar de mi cuerpo es cuando yo le digo: Espíritu Santo de Dios, mora en mi interior. Toma control de mi mente, de mis acciones, de mi voz. Ayúdame a ser transformado por ti. Y vas a ver que hay cosas que van a comenzar a cambiar. Pueden cambiar de golpe o pueden cambiar poco a poco. Eso es de acuerdo al proceso que Dios quiera tener contigo. Así que nosotros tenemos que abandonarnos en el Espíritu Santo y que Él viva en nosotros. El Espíritu Santo es quien conoce los secretos del corazón de Dios y también conoce los tuyos. ¿Tú me entiendes? Y Él está para ayudar.
Él está para hablarnos, para dirigirnos, para consolarnos. Por eso se conoce como el Consolador. Pero también el Espíritu Santo es poder. Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder no solamente para hacer milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Poder para controlar la lengua. Alaba. Poder para controlar lo que veo. Poder para controlar lo que escucho, para que no me afecte. Hay cosas que la gente dice que tú no puedes controlarlo, pero sí tú puedes controlar cómo eso te afecta. Te da ese poder de dominio propio y te da autoridad para llamar las cosas que no son como si fueran. Por eso es que los discípulos hacían milagros en el nombre de Jesucristo. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo que doy, levántate en el nombre de Jesús. ¿Eso es exclusivo de Pedro? No, eso es exclusivo de la iglesia de Cristo. Tú y yo tenemos la misma autoridad y el mismo poder. Pero pastor, ¿por qué no pasa? Vamos para allá ahora. Vamos a llegar allí porque hoy un día especial, ¿verdad? Aleluya. El Espíritu Santo restringe, nos ayuda para no vivir una vida pecaminosa. Una cosa es que pequemos y otra cosa es que vivamos en pecado. Todos nosotros pecamos todos los días. El elegir vivir en pecado es otra cosa, es una elección de yo hacer lo que yo quiero y de no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Así que nosotros podemos elegir todos los días y varias veces al día si yo quiero vivir como Él quiere o quiero tomar una decisión diferente. Amén. Acabaron los amén. Usted eligió estar aquí hoy. Usted eligió venir a la casa de Dios, escuchar palabras, adorar y alabar. Eso es una victoria. Usted tiene que ir pensando cuál es la decisión cuando salga de aquí ahorita, para que tenga otra victoria. Dirígeme. Permite, Señor, que Church no me llame a comer pollo, porque hasta de febrero no puedo comer carne. Y anoche nos dieron un sopón. Y yo decía, pero lo guardo. Y después ya no puedo guardarlo un mes en el freezer. Bueno. Aleluya. Y el Espíritu Santo te capacita, cuarto, te capacita para el servicio. No para el servicio como nosotros llamamos de voy para el servicio, no. Está es el culto, está es la expresión de adoración. El servicio es servir a alguien, ayudar a alguien, servir a los demás. Primeramente al cuerpo de Cristo y luego a los demás. El Espíritu Santo capacitó en el Antiguo Testamento a un hombre que se llama Bezaleel. Y ese hombre era uno de los que iba a tallar el oro y a tallar en el templo, desde el lugar santísimo hasta el atrio exterior. Él estaba encargado de decorar el templo de Dios en oro, en madera y todo lo que había ahí. Dios, el Espíritu lo capacitó. Entonces, ¿para qué Dios te capacitó? No todos estamos llamados a cantar, no todos estamos llamados a predicar desde un púlpito. Hay muchas maneras de adorar y hay muchas maneras de predicar. Con el servicio, visitando, llamando. Nosotros la adoración en la música es una expresión de adoración. No es la adoración, es una expresión de adoración. Mi adoración es mi vida y lo que yo hago con ella debe agradar a Dios de tal manera que Él desee manifestarse cuando estoy en el estacionamiento, como cuando estoy en la oficina médica, cuando estoy en el parque, como cuando estoy en el baño. Yo quiero que Dios se manifieste en mi vida como Él quiera, porque yo vivo para agradarle. Pero haciendo ahí cosas que mientras yo las hago, cuando voy corriendo por las mañanas y veo algo, el Espíritu me habla, el Espíritu me revela. Y para mí las más grandes revelaciones de Dios son las más sencillas. En la sencillez es bien fácil decir Dios obró con un milagro brutal cuando quizás levantó un paralítico de una silla de ruedas. Pero en las cosas más sencillas de la vida nosotros vemos la obra y los milagros de Dios y no nos damos cuenta. Como se desarrolla una mariposa,
¿Cómo pasa de un gusanito a una crisálida y después extender sus alas? Y luego, en vez de arrastrarse, vuela. Así que aprendamos a apreciar la presencia de Dios en nuestra vida desde lo más sencillo. Tienes a un ser amado al lado tuyo. Dale un beso ahora, dale un abrazo en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántas personas desearían tener a un ser amado a su lado hoy y no lo tienen? No porque esté lejos, sino porque ya no está en el plano terrenal. Así que el Espíritu Santo está con nosotros y nos capacita. Nosotros podemos entender que ese mismo Espíritu que se movía sobre las aguas, supervisando la creación, de manera similar es responsable de la obra en la nueva creación de nuestra vida, ya que Él trae a las personas al reino de Cristo a través de la regeneración. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, aquí todas son hechas. Usted es nuevo. Usted huele a nuevo. Así para que vea, usted huele a nuevo. Usted es una nueva criatura. Ahora, nosotros tenemos que saber que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo tiene las mismas funciones para trabajar con el ser humano. Es nosotros como creyentes que tenemos que permitirle que obre nuestra vida. Como Jesús dijo al respecto: pero vosotros si le conocéis, porque mora con vosotros, estará con vosotros. Si conocemos que el Espíritu Santo mora con vosotros, se va a hacer manifiesto en tu vida. Tenemos que honrar la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la Biblia se ha representado como una paloma. Él no es una paloma. Se ha representado como fuego. Él no es fuego. Se ha representado como agua. Él no es agua. Se ha representado como el aceite. Él no es aceite. Se puede simbolizar en esas cosas para poder nosotros quizás tener la idea de lo que Él está haciendo en ese momento. Pero el Espíritu Santo es la persona que quiera vivir con nosotros, que quiere hacer de nosotros su habitación. El Espíritu Santo es una persona porque se entristece, porque se enoja, porque se emociona y porque quiere hacer con nosotros la obra que Dios diseñó desde un comienzo. Así que no es una cosa, no es una fuerza mística, es una persona, es la persona de Dios mismo habitando en el templo que Él creó para que nosotros le glorificáramos. Tú eres templo de Dios, tú tienes alto valor, tú eres significante para el ser humano, para este tiempo, para el mundo. Aleluya. El Espíritu Santo obra en todo creyente por medio de cada uno de nosotros. Él te va a utilizar a ti como instrumento para bendecir a otros. Y lo hace con poder. Lo hace con poder. Esto no es un teléfono que se descarga y hay que... No, Él lo hace con poder. Nosotros somos los que necesitamos estar recargados por su presencia. Ahora, la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahora mira esto. Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros cuando leemos la Escritura tenemos que asegurarnos de cómo la leemos. Dios colocó todas las cosas bajo los pies de Cristo. Colocó todas las cosas bajo sus pies y a ese Cristo lo puso por cabeza de la iglesia. Por ende, todo lo que está bajo los pies de Cristo también está bajo los pies de la iglesia si utilizamos el poder de Él por medio del Espíritu Santo para caminar. Amén. ¿Lo entendió? Entonces, la palabra griega para eclesia con 2K, es asamblea o convocatoria. Significa que la iglesia no es un edificio. Somos nosotros que fuimos convocados a este lugar. La iglesia es la convocatoria de toda persona para que venga a aprender a conocer y que la presencia de Dios se manifieste en su vida. Esto es un templo. Usted es la iglesia. Fuimos convocados por el Espíritu de Dios a este lugar.
Amén. Ahora, una iglesia viva, como hablábamos el martes pasado, tiene ganas, esperanzas, ilusiones, metas, sueños y también sufre. Porque eso es parte de la vida en esta tierra. Así que nosotros como una iglesia viva tenemos que tener el Espíritu Santo que da vida y poder desde la creación de los tiempos. Nosotros como una iglesia viva tenemos que ser dinámicos, vigorosos en la vida de las personas. Esta palabra debe penetrar y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta palabra debe discernir las intenciones del corazón, como lo declara Hebreos 4:12. La iglesia vive por la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Y en estos 21 días, esa es la palabra que usted se tiene que aprender. No solo de pan viviré, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a entrar en el ayuno un momentito, no se me asuste. No es que vamos a estar sin comer, no se me asuste. Ahora bien, entonces, nosotros, la iglesia tiene que ser eficaz. La iglesia tiene que proclamar la palabra en una manera que sea eficiente, que pueda llegar y que pueda producir fruto. Usted y yo tenemos que encargarnos de permitir al Espíritu Santo de Dios que obre en nuestra vida para ser eficaces. Para nosotros no es que trabajemos duro, hay que trabajar duro, pero una cosa es trabajar duro y otra cosa es trabajar eficiente. Una cosa es desgastarnos sin producir mucho efecto, y otra cosa es producir mucho efecto cuidándonos para poder prolongar nuestro trabajo. Yo no quiero trabajar mucho, poco tiempo. Esto no es una carrera de 100 metros. Yo quiero trabajar eficazmente por un largo periodo de tiempo, como si estuviéramos corriendo un maratón. Tenemos que medir el paso, medir la respiración, saber cuál es la estrategia perfecta. Cuando están en la guerra, los jefes se sientan y buscan en dónde se está produciendo esa guerra, y dónde son las montañas, y dónde son los valles, y por dónde sopla el viento, cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Y hay una estrategia que se realiza para poder ser efectivo en el ataque, porque lo que tú quieres es, José, disparar una sola vez y que sea efectivo. Nosotros queremos que cuando disparemos la palabra de Dios sea efectivo, sea efectiva. Para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces, una iglesia viva tiene que orar eficazmente. Las respuestas son dadas no basadas en mis méritos, sino basadas en los méritos de Cristo. Hemos escuchado el pasaje que dice: ustedes no reciben lo que piden porque no saben pedir. Entonces yo me tengo que aprender a orar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo quiere que yo ore, porque dice la Biblia que Él lleva mis oraciones a la presencia de Dios como con gemidos indecibles, algo que yo no puedo pronunciar. Eso es lo que Él utiliza para presentar mi oración delante de Dios. O sea, yo no puedo pedir por mis caprichos. Yo tengo que pedir de acuerdo a lo que yo sé que Dios le agrada. Yo puedo pedir por salud, yo puedo pedir por restauración, yo puedo pedir para que Dios provea lo que le hace falta en muchas áreas de muchas personas en la vida, como por ejemplo podemos pedir: Señor, obra en lo que está ocurriendo en California, en lo que está ocurriendo en Venezuela. Señor, obra en lo que está ocurriendo con estos dos ex estudiantes egresados ya del Instituto La Antorcha en Colombia, que ya se los llevaron para introducirlos en las montañas y castigándolos porque aceptaron y estudiaron acerca de Cristo y están predicando acerca de Cristo en su etnia. Entonces, yo puedo descubrir en ese proceso de oración de que yo sé que si a mí me gustan los tenis y yo tengo varios pares de tenis, yo no voy a orar para que el Señor me dé una Jordan Retro 4 a grises, negras y amarillas. O sea, tú sabes. Usted sabe. Porque yo sé que ya eso es un capricho. Pero yo puedo orar: Señor, fortalece la vida, que no nieguen su fe, que por lo que estuvieron 2 años estudiando,
esa fe sea tan grande que aún los que los van a castigar allá en medio del Amazonas puedan recibir el impacto de tu presencia y caigan de rodillas al suelo y tu nombre sea exaltado. Y no solamente ellos, sino la etnia completa pueda decir: Jesucristo vive, porque para eso se derramó la sangre del Cordero de Dios. No para cosas efímeras, sino para que las personas puedan salir de la mentira del mundo, de la mentira del diablo, a la luz de Cristo. Así que mi oración tiene que ser eficaz. Por eso nos separamos para ayunar. Por eso nos separamos para orar. No porque mi oración o mi ayuno manipule a Dios. Es porque sabemos que yo necesito de Dios para que me dirija y yo poder hacer su voluntad. Yo no ayuno y yo no oro para que Dios haga lo que yo quiero. Yo ayuno y yo oro para yo hacer lo que Dios quiere. Y cuando yo entiendo eso, yo soy una iglesia viva. Mi vida se transforma, mi vida cambia y soy dirigido por ese espíritu que le levantó de entre los muertos. Una persona viva aprovecha las circunstancias y sabe actuar para su propio beneficio. Yo no voy a actuar para hacerme daño. Quiere decir que como cuerpo de Cristo, yo tengo que actuar para que el cuerpo de Cristo cada día sea más fuerte y tenga vida y pueda alcanzar a aquellas personas que están muriendo. Aleluya. Como iglesia debemos buscar cada día hacer la voluntad de Dios. Dios nos entregó a su Hijo y el poder de su Espíritu Santo para que hiciéramos esto. Por esto debemos sacar un tiempo para reflexionar, meditar en Dios y en su palabra. Cuando ayudamos le estamos diciendo al Señor: tú eres mi sustento, dependo de ti. Yo te voy a leer lo que pasó con estos 4 jóvenes hebreos en el libro de Daniel. Yo necesito que tú puedas entender esto, para que puedas entender: pastor, se le pasó 21 días de ayuno. No es que vamos a estar sin comer, vamos a comer, pero vamos a tomar unas decisiones. Nuestra vida cristiana, nuestra vida en esta tierra, se basa y se rige por las decisiones que nosotros tomamos. Yo estoy hoy aquí por las decisiones que tomé en un pasado. Por eso estoy aquí, y al igual que usted. Escucha esto. Esto es parte de ser una iglesia viva y te va a explicar el propósito del ayuno de Daniel que estamos comenzando en el día de hoy. Te lo voy a leer de nuevo en la palabra de Dios para todo. Creo que es la versión más fácil de comprender. Así que Daniel habló con el guardia que Aspenas había asignado para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego. Los conocemos mejor así, ¿verdad? Y dijo: por favor, haznos una prueba de 10 días. Danos solamente legumbres para comer y agua para beber. Luego compara nuestro aspecto con lo de los 2 jóvenes que han comido los alimentos y el vino del rey, y decide lo que harás con nosotros, que somos tus siervos. El guardia estuvo de acuerdo y los puso a prueba por 10 días. A cabo de los 10 días, ellos tenían mejor aspecto y estaban más saludables que los jóvenes alimentados por la comida del rey. El guardia decidió no darle la comida y el vino del rey, y en su lugar les continuó dando legumbres. Mira esto. Dios les dio a esos 4 jóvenes la habilidad y la sabiduría para aprender toda clase de literatura y filosofía. Daniel también podía interpretar toda clase de visiones y sueños. Cuando se completaron los 3 años de entrenamiento, Aspenas llevó a los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. Lee esto, escucha esto. El rey habló con ellos y se dio cuenta de que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, Sadrac, Mesac y Abednego, eran superiores a los demás. Por eso se convirtieron en servidores del rey. El rey les preguntaba sobre cualquier tema de ciencias o de sabidurías, y siempre el conocimiento de estos 4 jóvenes era 10 veces mayor que todos los demás adivinos del reino. Esto es magia, esto es manipulación.
No. Esto es que ellos decidieron restringirse de lo que el mundo les ofrece para someterse a Dios y que Dios hiciera la obra en ellos. El mundo a nosotros nos ofrece muchas cosas, desde entretenimiento hasta alimentos, terapias raras y cosas que nos contaminan. Pero, ¿qué produjo la obediencia de estos jóvenes en la entrega a Dios? ¿Qué produjo? Una, salud. Cuando los compararon con el resto de los que estaban allí comiendo la comida del rey. Oye, el rey no come porquería. El rey tenía coperos que probaban la comida antes para asegurarse que estaba bien. Era lo primero. Y era el mejor de los frutos, la mejor de las carnes. El rey comía lo mejor. Y estos jóvenes, por obediencia, lucían mejor que los que comían la comida del rey. 2, tenían habilidades. Todo tipo de habilidades para poder trabajar en el reino. 3, sabiduría para tomar decisiones, aconsejar al rey para que tomara las mejores decisiones. Interpretación, en nuestro caso, interpretación de la palabra, interpretación de lo que Dios quiere hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pero también está la interpretación de sueños, de visiones. Otro, fueron los servidores del rey, ahora tenían ministerio. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Dios nos entrega a nosotros ministerio. Negrito, negrita, vas a trabajar aquí. Aquí te voy a poner, aquí vas a ser eficaz. Aquí vas a ser eficiente. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita. Fueron 10 veces más sabios, listos que el resto de los demás. Yo creo que la iglesia de Cristo en este tiempo va a ser relevante en la medida en que nosotros nos sometamos a buscar el rostro de Dios. Y hay cosas que nosotros necesitamos dejar a un lado para someternos a Dios y que se cumpla su propósito y su voluntad en nosotros. En algún momento dado, y me dijeron el martes que fue Albert Einstein, dijo que es una locura hacer todo el tiempo lo mismo y esperar un resultado diferente. Si nosotros queremos ser la iglesia que Dios nos ha llamado a ser, una iglesia que le ha dicho a un Dios que le ha dicho a esta iglesia por diferentes recursos, pastores y ministros que han llegado aquí, vas a crecer, vas a tener que ensanchar las estacas. Eso no llega porque a Dios le dio la gana de que fuera en Barraza. Eso le está diciendo a la iglesia: tengo esto para ti, pero tú te tienes que someter a lo que yo te estoy diciendo. Tú tienes que cambiar, tú tienes que buscar mi rostro, tú te tienes que dejar de changuería y tú tienes que someterte a mi palabra para yo poder cumplir lo que quiero hacer contigo. Y ya Dios está haciendo su parte, yo tengo que hacer la mía. Yo tengo que moverme para buscar la autoridad que solamente proviene del Dios y del cielo. ¿Que es fácil? No, pero que no vas a estar solo en medio del proceso. Entonces, pastores, que es difícil. Ay, bendito, dejar. Mira, ayer hablaba, no me acuerdo con quién estaba hablando. No sé si fue en la actividad de los niños, que estuvo excelente, que estuvo muy buena, o fue en la actividad de por la noche. Estamos hablando de los diferentes menús. Usted no se da cuenta que sin un ayuno como este, en realidad usted come lo mismo todos los días. O sea que un tiempo como este te da a usted la oportunidad de variar tu menú, de tener más opciones. Que si usted busca en internet alimentos para ayuno de Daniel, eso ya está. Y hay menús, y hay fotos, y hay recetas, y está el proceso de preparar las recetas. Nosotros vamos a comenzar a subir en el chat de la iglesia algunos menús para que tenga idea. Hay carne vegetal, hay ensaladas de grano, hay vianda, batata, yuca, ñame, calabaza, maral. Mira, no decíamos que nuestros abuelos estaban duros siempre. ¿Por qué? No había Kentucky. Agua, un poquito de sal en el agua para hidratarse, para tener esos minerales y todas esas cosas. Porque no solamente en lo físico, es que Dios está viendo tu sacrificio. Dios está viendo tu obediencia.
Y en medio del sacrificio y tu obediencia, Dios se va a mover a ti como iglesia y te va a dar poder, autoridad, discernimiento para que tú puedas ser la iglesia que Dios llamó a Barrazas que debe ser. Para nosotros poder hacernos de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que soltar lo que el mundo nos está metiendo en el espíritu y en la mente, y tenemos que agarrar lo que Él ofrece. Está en ti la decisión. Y de aquí al cabo de los 21 días, yo tengo fe que aquí va a haber testimonios de milagros que Dios ha hecho en la vida de muchas personas. En el ámbito espiritual, en el ámbito del cuerpo y en el ámbito emocional también. ¿Tú quieres que Dios te utilice? ¿Tú quieres ser la iglesia de Cristo? Sométete a Cristo. Sometámonos a Cristo. No podemos seguir viviendo como querramos y querer que Dios haga lo que yo quiero. Dios no es el genio de la lámpara, que yo la sobo y sale para hacer lo que yo quiera. No. Dios es Señor, y cuando un Señor llama a su siervo, el siervo dice: habla, que tu siervo escucha. Estamos dispuestos nosotros a hablar, a escuchar lo que Dios le está hablando a la iglesia. Nosotros necesitamos ser la iglesia que el municipio de Carolina necesita. Que el alcalde, cuando necesita escuchar un consejo, pueda llamar a la iglesia y le dice: aconséjame que tengo que tomar decisiones. Que cuando la gobernadora tenga que tomar alguna decisión, llame a la iglesia de Cristo en Puerto Rico y le diga: aconséjame que tenemos que tomar decisiones. Que cuando los maestros en nuestras escuelas vean con la disyuntiva de las ideologías de género y todo eso, puedan decir: Señor, yo necesito que tú me hables a través de tu palabra, a través de tu iglesia, para poder enseñar, levantar y redarguir a estas pequeñas mentes que necesitan ser formadas por medio de tu palabra y de tu poder. Tenemos que ser una iglesia relevante. Tenemos que ser una iglesia viva. Tenemos que ser una iglesia que se deje sentir, no por el ruido que podamos hacer, sino por el impacto que vamos a dejar donde quiera que nos vayamos. Yo sé que si Dios me trajo a este lugar es porque Dios tiene una promesa con la iglesia y también tiene una promesa con mi vida. De lo que habló con nosotros lo va a hacer, pero nos tenemos que someter a Él. Y si llegara el día en que yo no estuviera, usted como iglesia no sigue al pastor, usted sigue a Jesucristo y se deja dirigir por el Espíritu Santo. Y si la palabra que yo estoy trayendo, que yo sé que es verdad, es de Dios, usted va a saber qué va a hacer, porque el Espíritu Santo lo va a guiar. Eso es una iglesia viva. Eso es una iglesia que el infierno le teme, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno, no podrán contra el empuje de la iglesia. ¿Qué significa eso? Que si la iglesia se tiene que meter al mismo infierno para sacar la gente y sacarla del punto de droga y sacarla del área de la prostitución y sacarla del área de la glotonería y jalarla por el brazo, la gente no va a decir: ¿qué hace el pastor en el área de prostitución? No, lo que va a decir: de allí sacaron gente de muerte a vida. Y una iglesia que se mueve con poder y una autoridad es una iglesia que sale al mundo y no se contamina con el mundo, sino que santifica el mundo con lo que tiene dentro. Y eso va a ser la iglesia bautista de Barraza, donde usted está sentado, porque usted es la iglesia. No vamos a convertir a convertidos, ni nos vamos a traer gente de otras iglesias. Cada cual Dios lo coloca en el lugar donde debe estar. Vamos a traer a la gente que está perdiéndose en el mundo. Vamos a buscarlo, vamos a rescatarlo, vamos a capacitarlo. Vamos a sembrar la palabra de Dios en su corazón, que la palabra de Dios es lo que cambia. Los eventos se utilizan, pero si un evento se organiza y no tiene palabra de Dios, es un show. Nosotros tenemos que llenar al mundo con la palabra que está aquí adentro. Yo siento un fuego de Dios. Yo siento autoridad de Dios. Porque este es el tiempo en que el Señor, aleluya, va a continuar haciendo de una forma más evidente lo que llamó a la iglesia que iba a hacer. Ahora está en ti tomar la decisión si te montas antes que se te vaya la guagua. Hoy es el día de montarse. Pastor, pero ya yo comí lo que no tenía que comer, tranquilo, que el día tiene 24 horas, sigue para adelante.
hay muchas cosas. Tú presentas el ayuno a Dios de la forma en que tú sientas presentarlo, pero una vez lo presente, síguelo. Sé obediente. Vas a ver que te vas a sentir más liviano. Vas a ver mejor, vas a respirar mejor, vas a tener una mejor condición. Eso es en lo natural. En lo espiritual vas a ver cómo tú comienzas a recibir la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón como nunca antes. Se te va a revelar y te vas a atrever a hacer cosas. Quizás antes no decía ni un Dios te bendiga porque te daba pacho, pero ahora no solamente vas a decir Dios te bendiga, vas a poner la mano, vas a orar y vas a ver un milagro. Porque es la obediencia. Es Dios en ti, no eres tú, no soy yo. Tenemos que entender que es Dios en nosotros. Ahí es que yo soy vivo. Yo soy vivo porque el soplo de Dios se hizo en mi cuerpo. Y el soplo del Espíritu fue sobre los 120 cuando nació la iglesia. Estamos vivos porque Él está en nosotros.